se llama administradores del reino. Administradores del reino. Es un tema muy interesante porque nos va a ayudar a entender una relación que poco nos damos cuenta de que existe. La relación entre el dinero, los bienes económicos, materiales, y la fe. Vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 13. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 13. Dice: así que yo les digo, háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto o infiel en lo insignificante, también lo es en lo importante. Entonces, si no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les confiará lo que es verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden entonces ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Dicen otras traducciones, con el dinero tan lleno de injusticias. Ojo aquí, porque si no lo entendemos bien nos podemos confundir. Esta traducción dice, con el dinero injusto, háganse amigos. No significa que la palabra esté instruyendo para que a través de negocios deshonestos nos hagamos amigos. No. Pero el dinero es fácil que caiga en un uso injusto, indebido o inmoral. Cosa tan simple como cuando uno de niño va a la tienda y sobró de feria o de vuelto, como le digan, tanto dinero y ese hijo se lo queda. Así sea 1 o 2 quetzales. Ya ahí hay una injusticia a la que si no estamos atentos nos podemos extraviar. Me dijo alguna vez un servidor de la iglesia, le tocaba contar el dinero. Dice, padre, nunca me había pasado tener la tentación de tomar dinero. No lo hice, pero me vino la tentación. No tengo necesidad, no tengo ni siquiera un problema de decir, mira, con esto voy a ocupar para salir de este embrollo en el que me metí. No. Simplemente le vino la tentación. A eso se refiere. Es fácil que con el dinero se caiga en actitudes injustas. El Señor había dicho que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y lo repite todavía más, ¡ay de ustedes los ricos! Cuando oímos esto, o el otro lado, cuando dice el Señor, bienaventurados los pobres, podemos decir, ¡ay, pobrecitos los que tienen demasiados bienes! Afortunadamente nosotros no tendremos ese problema.
El rico de a de veras ante Dios no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Dicen que San Francisco de Asís afirmaba: tengo pocas cosas y las que tengo las necesito poco. ¿Qué significa entonces ser libre delante de los bienes materiales? Ahí está la clave de no servir al dinero, sino servir a Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos, porque este es el tema de hoy, con los bienes materiales de una forma sana y santa. Tenemos que esmerarnos por administrar esos bienes materiales. ¿Dónde vamos a encontrar el punto clave? En el que no debemos servir al dinero, sino servirnos del dinero. Que el dinero esté a mi servicio, porque si yo estoy a servicio de Dios y el dinero está a mi servicio, finalmente también este dinero servirá para gloria de Dios. Y hay que ser honestos y transparentes y realistas. Recuerdo una vez, éramos jovencitos, estábamos en el ministerio de alabanza, y nuestro ministerio de alabanza tenía como regla nunca poner una cuota por servir en un ministerio. Entonces alguna vez una señora nos invitó a tocar una misa y nos dice: ¿y cuánto va a ser? Le dijimos: lo que el Señor ponga en su corazón. Y dice: no me diga eso porque me quedaría sin bienes. Volteé y le dije: ay, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos y realistas. Hay un orden en la administración de los bienes, como debe haber un orden en la administración del tiempo y en consecuencia de la propia vida. Y aquí hago como un paréntesis dentro de esto. Por ejemplo, como servidores, hablando del tiempo, que es una cosa que tenemos que administrar. Si lo que vamos a profundizar ahorita de la necesidad de administrar el dinero para glorificar a Dios, imagínense el tiempo, porque cuando decimos tiempo, en realidad estamos hablando de la propia vida. Tenemos que saber administrar la vida para gloria de Dios. Amén. Entonces, hablando del tiempo, así como paréntesis, ¿a qué le debo dedicar tiempo? En primer lugar y por encima de todo, a Dios, ¿sí o no? Glorificar a Dios por encima de todo. Luego de ello viene el tiempo que me exige mi estado de vida. Levanten la mano los casados. No dije cansados, dije casados. Baje la mano. Los casados ante Dios, su prioridad es el matrimonio. Es su estado de vida y es el modo concreto por el cual el Señor le está llamando a la santidad. Porque algunas, sobre todo las que empiezan en la iglesia sin el marido, que se queda en la casa. Había 3 señoras en mi parroquia, amigas entre ellas, las 3 dejadas por el marido, y se llamaban a sí mismas las MD, las mujeres desamparadas, así es. Ya llegamos las MD, decía. A veces, cuando vienen las MD a la iglesia, de esas que el marido no quiere seguir al Señor, se les figura que el marido es un estorbo para glorificar a Dios. ¿Sí o no? Les dio miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Híjole, Señor, es que ¿por qué me mandaste este marido? Y dice Dios: yo lo escogí. Es que si mi marido fuera diferente, es que si... El estado de vida y los deberes propios del estado de vida es la forma concreta en la que el Señor me llama a la santidad. ¿Quedó claro esto? Yo como sacerdote, mi estado de vida me exige cosas
propias de mi estado de vida. A lo mejor ustedes se han topado con sacerdotes que dicen que no tienen tiempo para celebrar la misa o para confesar. El padre que dice que no tiene tiempo para celebrar la misa o para confesar es un padre que ha extraviado el sentido de su estado de vida. Porque a lo mejor se pone a pintar el salón parroquial o a podar el jardín de la parroquia o organizar otras cosas que está bien, pero hay algo que nos es propio del estado de vida. Los jóvenes, mientras estén en casa, sean menores de edad o mayores de edad que sigan viviendo en casa, su estado de vida, aparte de la escuela o del trabajo, es la obediencia a los padres. Porque luego nos pasa en los grupos juveniles que tomamos la iglesia como pretexto para no estar en la casa todo el fin de semana. Yo me acuerdo cuando yo coordinaba mi grupo de jóvenes, casi todos los papás de los muchachos confiaban mucho en mí. Entonces, en alguna ocasión, por esa confianza, uno de los muchachos avisó en su casa que iba a estar todo el fin de semana conmigo en un retiro que no existía. Y la mamá bien confiada porque andaba con Vicente. Y que se entera que Vicente no andaba en ningún retiro. Pues no, el joven en su estado de vida tiene que estar en casa también, como hijo de casa. Los deberes propios del estado de vida. Ojo con esto, pongo un ejemplo. Si un matrimonio está cumpliendo 25 años de casados y van a celebrarlo un domingo y coincide que ese domingo hay un retiro, pero son 25 años de matrimonio, no tiene nada de malo que por esta ocasión ese matrimonio y sus hijos no vengan a este retiro por celebrar este sacramento que se llama matrimonio. ¿Queda claro? Porque luego llegamos a pensar erróneamente que todos los laicos casi tienen que vivir como padrecitos y monjitas, y no es así. Y luego, por ejemplo, si hay una celebración familiar como la que les acabo de decir, y uno de los jóvenes no viene a ese retiro de domingo, casi que los queremos linchar. Pero ¿cómo es posible? ¿Y tú que deberías servir al Señor y le fallaste de esta manera? No, porque hay unos deberes propios del estado de vida que se tienen que cumplir. Ha pasado de servidores casados tan comprometidos con el servicio que llegaron a descuidar su matrimonio, llevándolo incluso al fracaso. Si un servicio que estás desarrollando en la iglesia te está estorbando en tu matrimonio, deja el servicio y enfócate al matrimonio. Porque el matrimonio está sellado por un sacramento y es tu vocación a la santidad. ¿Quedó claro esto? Así es, ojo. Porque luego por una pasión muy sincera, pero desordenada, podemos llegar a descuidar nuestra familia. Atención con eso. Y el enemigo está atacando fuertemente a la familia. Y esta frase no es invento mío, la dijo Papa Francisco en el Estadio de Roma en 2014. El demonio está atacando fuertemente a la familia. Dios por encima de todo. Estado de vida, deberes propios o consecuencia del Estado, como sería trabajar o estudiar, según los deberes de cada uno. Cuidado, ojo con eso, no es lo mismo apostolado que relación con Dios. No es lo mismo. Dije primero relación con Dios por encima de todo. Y fíjense, el cristianismo es tan concreto porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que la relación con Dios es auténtica
si yo estoy bautizado, me confieso con frecuencia, comulgo y hago oración. No hay otra manera. ¿Podría yo estar muy cerca de Dios? Mas si estoy en estado de pecado mortal, no tengo nada. Ojo con eso, no hay que estar muy cerca de Dios, hay que estar en Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la visión del profeta Ezequiel? De aquel torrente que salía del lado derecho del templo, ¿se acuerdan? Pues bueno, dice, y todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Pero luego habla de que a las márgenes del torrente, del río, había charcos, había lagos y lagunas que estaban llenos de sal y por lo tanto muertos. Muy cerca del torrente de Dios, pero no en comunión con el torrente de Dios y por lo tanto muertos. No hay que estar cerca de Dios, hay que estar, los que están despiertos, hay que estar relación con Dios, luego el estado de vida, luego deberes propios del estado de vida, luego apostolado y luego lo demás. El padrecito, la monjita, su estado de vida es estar en el servicio de Dios. Pero incluso nosotros, cuando empezó Papa Francisco su pontificado, la primera misa que hizo como papa con los cardenales les dijo, tengan cuidado, porque podemos ser sacerdotes, obispos, cardenales y hasta papas y no ser discípulos de Jesús. Este es un orden en la administración del tiempo. Ojo con eso. Tienen que revisar ustedes como servidores, verdadera y honestamente, cuánto hay que dedicarle a Dios de tiempo, estoy hablando de tiempo, y cuánto hay que dedicarle a Dios a través del apostolado. Como Dios es la primacía, lo primero, no es negociable la misa dominical, la confesión frecuente y la oración diaria. No es negociable. Ha llegado a pasar que los servidores que están en un encuentro están tan ocupados en el encuentro que no participan de la misa. Tragedia total. ¿Cómo por servir al Señor vas a terminar ese fin de semana en pecado mortal? Es absurdo. Cuando yo estudiaba mi carrera, antes del seminario, para que no se vayan a espantar, yo invitaba mucho a mis compañeros a los retiros y una amiga me dijo entonces, voy contigo a un retiro si vas conmigo a un bar y tomas conmigo, hasta emborracharnos. No, porque no puedo traicionar a Dios por servir a Dios. Entonces el servidor no puede negociar la misa dominical, no puede negociar la oración diaria. ¿Les queda claro? Pero luego tenemos que administrar y definir el tiempo que yo le voy a dedicar al Señor como apostolado. El que está consagrado, mi tiempo debe ser del 100%. Claro que tengo que distribuir, porque tengo algunos deberes, porque tengo que estudiar, tengo que dar clases, administrar la parroquia, etc. Y entonces debo de dedicar el sí total de mi vida al Señor. Ojo con eso. ¿Cuánto de tu tiempo verdaderamente puedes dar al Señor? Si tú, vamos a suponer, yo puedo dar el 100%, pero estoy dando solo el 90%, estoy siendo mediocre. Estoy mal usando lo que Dios me da. ¿Me entendió?
Si ustedes, como laicos, para el apostolado, pueden dedicar 10% de su tiempo, pero doy el 9%, estoy siendo mediocre. Si puedo dedicar el 1% de mi tiempo, poquitito, pero doy 0.5, 0.8, estoy siendo mediocre. O sea, quitando mis obligaciones, lo propio, que insisto que la familia es prioridad, dialogar con los hijos, jugar con ellos si son niños y adolescentes, platicar, ir a pasear, ir juntos a misa, etc. Quitando ese tiempo, ¿cuánto puedo dedicar al apostolado? Y eso, dedicarlo de a de veras. Hablando no del apostolado, sino de la oración diaria, que forma parte de mi relación con Dios. Tanta gente me ha dicho, Padre, pero es que no tengo tiempo. Esta cosa es un excelente quitatiempo. Tiene una aplicación, a mí cada semana me recuerda el tiempo que me he gastado aquí. Y a veces sin hacer nada. Me dice, esta semana pasaste tantas horas delante del teléfono. Si yo estas horas las dedicara de lleno a evangelizar, quizá ya habría convertido 2 o 3 países por ahí. ¿Me entiende lo que quiero decir? Bien, hablando de la administración del tiempo, pero regresemos al tema de la administración económica. Da el Señor, bueno, dice, con el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos, que cuando llegue a faltar el dinero, los reciban en las eternas moradas. Miren, el tema del dinero es un tema muy delicado en la Iglesia Católica. Nos es muy frecuente echarle a los protestantes porque piden el diezmo, pero a veces en las parroquias no hallamos de dónde agarrar dinero y vendemos y sobrevendemos las cosas. Me tocó en un santuario de cierta importancia en México que la gente compraba velas para ofrecer a la Virgen, pero ahí frente a la Virgen decía, aquí no se pueden prender velas, déjela apagada. Y esa caja de velas apagadas la sacaban por la puerta de atrás y la volvían a vender. No se debe hacer eso, porque si esa vela se compró como una forma de culto para quemarse en honor a la Virgen, así se tiene que hacer. Y entonces a veces en las parroquias nos da incomodidad hablar claramente de la cuestión económica. Y eso lo estamos haciendo. Háganse amigos, que cuando llegue a faltar el dinero lo reciban en el reino. ¿Qué quiere decir? Aunque hablaré más de eso al final, la Iglesia enseña que existe el derecho a la propiedad privada. Si yo trabajé con mi esfuerzo, me gané este dinero, me compré esta casa, este vehículo, este teléfono, yo tengo derecho a hacerlo si el trabajo es honesto. Honesto. Alguna vez me tocó evangelizar narcotraficantes. Estaba yo de apostolado en la cárcel. Y me platicaba uno de ellos, no, padre, pero yo siempre me encomiendo antes de ir a trabajar. O sea, se persinaba antes de agarrar la metralleta y pasarla por ahí. ¿Cómo es posible? Pues no, esto definitivamente no es dinero honesto. Entonces, ¿existe el derecho a la propiedad privada? Sí, la Iglesia enseña que sí, pero no es una propiedad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que en caso de necesidad, este dinero mío también es de los demás. Pensemos en una etapa de guerra, en una etapa de hambruna. Si yo tengo dinero, pero hay mucha gente con hambre alrededor, yo les puedo dar, salvando lo que le toca a mi familia, yo puedo compartir y debo compartir los bienes con los demás. En este sentido, fíjese, cuando yo sustraigo algo que no es mío, tomo algo que no es mío, de ordinario se le llama robar y es pecado. Pero si yo tomo algo por verdadera necesidad, porque yo o mi familia se están muriendo de hambre, eso se llama hurto
y no es pecado. Ojo, no la forma habitual de vivir. Dijo el padre que podía ir a carterear allá al mercado. No, estoy hablando en un caso de grave necesidad. Alguna vez nos fuimos a un campamento y no nos dejaron comida, fuimos los primeros en llegar, pero no nos dejaron comida y se tardaron muchas horas en llegar. Y había una huerta con manzanas. Pues yo me pasé y agarré 2 o 3 manzanas. ¿Por qué? Porque había una verdadera necesidad. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces, en caso de necesidad, mis bienes también le pertenecen a los demás. Y es ahí donde dice, con el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos que lo reciban en el cielo. Luego viene otro punto fundamental. El que es fiel en lo poco, que se debería traducir, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo muy poco, es infiel en lo mucho. A ver, esta pregunta se la hago solo a las mujeres. Si un marido casi siempre es fiel, casi siempre es fiel, ¿es fiel? A ver, no soy yo. Repito la pregunta. Si un marido casi siempre es fiel, ¿es fiel? No. Vieja, pero si de 10 veces que tengo oportunidad nomás te fallo en una, ¿es fiel? No. El que casi siempre es fiel, no es fiel. Por eso, recordemos que el Señor nos está hablando de los bienes materiales. Tenemos que aprender a ser fieles en lo muy poco para poder ser fieles en lo mucho. Yo no sé cómo le llaman aquí, si te detiene un policía porque te cruzaste un rojo y tú le das un dinerito que nadie se dé cuenta. ¿Cómo se le llama eso? Como en México igual. Bien. Si tú das una mordida para ahorrarte unos quetzales, ¿eso es ser honesto? No. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo muy poco, es infiel en lo mucho. Y vuelvo al tema de la administración del tiempo. Una plaga que daña tremendamente nuestros grupos de oración, porque es un atentado contra la verdad, contra la honestidad, contra la responsabilidad, la integridad, y no da gloria a Dios, la impuntualidad. Es grave. ¿Por qué? Si dijimos que empezamos a las 4 y nadie va a llegar a las 4, porque sabemos que a las 4:30 van a empezar a llegar, ¿estamos viviendo conforme a la verdad, sí o no? ¿Y Dios es el padre de la mentira? No, el padre de la mentira es el otro. Una cosa tan simple no da honor a Dios. Y empezamos a debilitar los grupos de oración, porque dijimos que a las 4, pero los primeros llegan a las 4:30, pero vamos a esperarnos a los demás que a lo mejor llegan a las 5, y quizás 5:15 vamos empezando, pero la parroquia la cierran a las 6, entonces hacemos como que oramos y nos vamos. Dice el Señor Jesús, digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Híjole, qué fuerte. Entonces, para una recta administración económica tenemos que ser íntegros. ¿Y qué significa ser íntegro? Ser de una sola pieza. Si yo digo sí, es sí. Si yo digo no, es no. Hijos, los que sean hijos, tienen que hacerse dignos de confianza. Si yo dije, papá, mamá, llego a las 9 de la noche, llego a las 9 de la noche. Ni siquiera 9:05, 9:10, menos 10, 11, 12, 1. No. Porque debo enseñar que soy alguien digno de confianza. Papás, lo mismo.
A veces en la educación de los hijos, para ya no tener que soportar sus gritos y necedades, les inventamos cosas que no vamos a cumplir. Papá, vamos al cine, papá, vamos al cine, mañana vamos. Pero no lo digo porque mañana vayamos a ir, sino para que te calles porque ya me harté. Pero los hijos, sobre todo los niños, generalmente creen en lo que papá y mamá dicen. Y como papá dijo que mañana vamos a ir al cine, el niño espera que así sea. ¿Qué sucede? Que si no vamos al cine, el niño empieza a aprender desde muy pequeño, papá, mamá no son dignos de confianza. Dicen una cosa pero hacen otra. Y eso mismo lo reproducen en la adolescencia y en la juventud. ¿Me entienden? Digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Ahora hay que tener cuidado. ¿Qué está preguntando el niño, por ejemplo? Aunque lo veremos un poco más en un tema de mañana. Porque la verdad se tiene que decir, pero de acuerdo a la edad y las circunstancias. Llega un niño chiquito, de kinder, 5 años. Mamá, ¿cómo nacen los gatos? Híjole, le tengo que platicar ya a mi hijo. Y empieza la mamá que no lleva cómo decirle, mira, es que la gatita y el gatito, y entonces se ven, y entonces se van, y empieza a buscar cómo le explico la reproducción sexual a mi niño, la mamá sudando y no hallando qué hacer, y el niño al final se queda. Pero bueno, ¿nacen con pelo o sin pelo? Por eso, con los niños, cuando preguntan, debo de regresarles la pregunta, ¿cómo crees tú? Porque así ya entiendo qué es exactamente lo que está preguntando.